Hola y bienvenidos a la sección de material extra del módulo 2 de nuestro MOOC sobre lenguaje y emoción. El módulo 2, como sabemos, es sobre gramática y emoción, Grammar and Emotion. Esta vez lo vamos a hacer en español porque tenemos la gran suerte de tener hoy aquí a una gran personalidad en el campo de la lingüística, el doctor Ignacio Bosque. Ignacio Bosque es catedrático honorífico de Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente se ha jubilado, pero eso creo que ha sido solo en los papeles porque es una persona que todavía tiene muchísima actividad y además creo que puede aportar muchísimo al campo nuestro, al campo de la lingüística, y nadie quisiéramos en este país que se retirara, de verdad. Es miembro de número de la Real Academia Española desde 1995, así como de la Academia Europea. Es doctor honoris causa por 4 universidades. Ha sido galardonado con el Premio Internacional Alfonso Reyes en 2012, otorgado por el Gobierno de México, con el Premio Nacional de Investigación 2010, con el Premio de Investigación en Humanidades Julián Marías 2010 de la Comunidad de Madrid, con el Premio Eduardo Benot 2010 al rigor científico y lingüístico y con el Premio Extraordinario Nebrija en 1993. En sus estudios ha prestado una atención especial a la relación entre el léxico y la sintaxis. El doctor Bosque es asimismo autor de numerosos artículos y libros sobre gramática española. Es responsable de la colección Gramática Española de la editorial Taurus, codirector con Violeta de Monte de la monumental Gramática Descriptiva de la Lengua Española en 3 volúmenes y coordinador de la otra monumental obra de la Nueva Gramática de la Lengua Española en 2009, publicada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española de toda Hispanoamérica. Esta obra es el resultado de 11 años de trabajo de las 22 academias de la lengua española. Asimismo, Ignacio Bosque ha dirigido 2 diccionarios combinatorios del español y ha escrito numerosos libros y artículos sobre diferentes aspectos de la gramática española, en particular sobre el tiempo, el modo y el aspecto verbal, la negación, la subordinación, la determinación, la interrogación, la coordinación y la anáfora. Ha compilado también algunos volúmenes sobre esas mismas cuestiones. Uno de sus artículos, que ha sido de particular interés para nuestro grupo Emofundet, que es el que organiza este curso sobre lenguaje y emoción, se titula Aspectos individuales y sociales de las emociones, sobre la noción de vergüenza y sus variantes. Este es un artículo que, por supuesto, todos en Emofundet hemos leído y discutido, y realmente puedo decir que nos emociona poder tener hoy aquí al doctor Bosque para poder ahondar más en este tema, contando con la perspectiva del propio autor, quien además es alguien tan prominente en el estudio del lenguaje humano. El doctor Bosque, aunque él no quiere que yo lo diga, es además considerado por muchos el mejor gramático de la lengua española. Y por tanto es para nosotros un gran honor poder contar con su presencia y sabiduría dentro del módulo de gramática y emoción de nuestro MOOC. Muy bienvenido. Muchas gracias, Laura. Encantado de estar aquí. Encantada yo de que estés aquí con nosotros. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Es un placer estar aquí. Gracias. Pues bueno, vamos a hablar entonces de gramática y de todo lo que tú sabes, pero conectado con el mundo de las emociones, el lenguaje y el vocabulario de las emociones, porque es lo que el tema principal de este curso. Nuestro proyecto, entonces, como te dije, estudia la relación entre lenguaje y emoción en todos los niveles lingüísticos, dentro del marco más amplio que tiene que ver con la pragmática, el análisis del discurso, la sociedad y el mundo del trabajo. Lo quisimos aplicar al mundo del trabajo y la relación de cómo utilizar bien o gestionar bien el lenguaje de las emociones puede redundar en un mejor desempeño de las tareas, cualquier tarea laboral o cualquier trabajo que las personas desarrollen. Y puesto que tu investigación se ha centrado principalmente en los niveles sintáctico y léxico de la lengua, me gustaría que nos comentaras cómo ves dicha relación en estos 2 niveles.
Bueno, pues primero de todo, muchas gracias otra vez por invitarme. Estoy encantado de estar aquí y participar en tu programa. Sí. Efectivamente, yo he trabajado en gramática, sobre todo, también en el léxico. Me interesa mucho la lexicología y la lexicografía, a diferencia de lo que les ocurre a la mayor parte de los gramáticos, que se centran más en su campo. Sí. Yo creo que los lingüistas son un poco como los antibióticos, que pueden ser de amplio espectro o por el contrario, centrados o focalizados en un ámbito más específico. Y bueno, se dice que los antibióticos buenos son los de espectro reducido, ¿verdad? De modo que yo estoy en el lado equivocado. Yo soy de amplio espectro porque me interesan muchas cosas en relación con el lenguaje, casi todas. Creo que menos la fonética, prácticamente todas, incluida la pragmática, por supuesto. Me interesa mucho el léxico y la relación entre léxico y gramática, que creo que es una relación estrechísima, es mucho más estrecha de lo que se piensa. Y en relación con las palabras que expresan emoción, mi punto de vista es que cada una de ellas tiene un radio de acción, es decir, que cubre más o menos, y que cuando las traducimos de una lengua a otra, casi de cualquier lengua a cualquier lengua, perdemos algo en la traducción, ¿no? Claro. Pondré un ejemplo trivial. Love parece que es amor o amar. Bueno, no es verdad. En inglés se dice I love ice cream. Sí. Y eso no tiene nada que ver con el amor, ¿no? O I love it when you say that. No, eso me encanta o algo así. Sí. Bueno, el encanto o el encantamiento no es el amor, es otra cosa distinta. Claro. En español es muy evidente que no significa lo mismo amo a mi país que me encanta mi país. Sí. Ahora, digámoslo en inglés, I love my country, ¿no? ¿Y cómo se diría? ¿Me encanta mi país? Pues no lo sé, quizá. I love my country, claro. Y tampoco la diferencia entre amar y querer, que tenemos nosotros, exacto, pero que no existe. Exacto. Claro, alguien podría decir, no, es que love tiene varias acepciones. Yo no creo que sea cuestión de acepciones, ¿no? Es otra cosa, es un radio de acción más amplio. La palabra cubre más o cubre menos. Hay un ejemplo que es de Anna Wiertz-Pica, de la que hablábamos antes, sí, que a mí me gusta mucho. Ella dice que happy es una palabra relativamente rara, porque cuando la traduces a otras lenguas pierdes sentidos. Ella propone ejemplos de lenguas polinésicas, ¿no? Pero en español. Sí. Happy no es feliz. O sea, en inglés dices I'm happy with the agreement, ¿no? Eso es satisfecho o contento, ¿no? Claro. Pero es que un camarero, tú tienes bastante en el plato y te va a poner más y dices, no, I'm happy with this, ¿no? Pero ¿cómo va a ser feliz eso? La felicidad es otra cosa. Claro. La felicidad es algo más profundo. Entonces, happy cubre feliz, satisfecho, contento, cubre muchas cosas. Pero para inglés es happy. Ya digo que hay una solución lexicográfica para esto, y es decir, bueno, no, es que en realidad hay varias acepciones de happy, ¿no? Yo no creo que eso sea así, ¿no? Es que en semántica léxica siempre ocurre esto, es todo el tiempo igual. Una palabra inglesa que a mí me gusta mucho es la palabra handle, que handle significa mango, ¿verdad? Asa, sí, manija, manillar, manivela, pomo. Sí. Visto desde el español, alguien podría decir, bueno, pero es que no se dan cuenta los anglohablantes que un asa no es igual que un mango. Claro que se dan cuenta. Son distintos tipos de handle, claro, pero todo es handle. Bueno, hay distintos tipos de love y distintos tipos de happy, claro, pero todo es love y todo es happy. Claro. Entonces, el buscar la acepción yo creo que es una trampa. La palabra tiene un radio de acción y cubre más o cubre menos. Y hay varios tipos de handle, pero todo es handle. Claro. Y así con las palabras. Diferente que abarca. Exacto. Sí. Yo creo que cuando traduces una palabra que expresa emoción a cualquier lengua, puede que el rango sea distinto y que lo traduces por lo que te viene a la cabeza primero. Love, amor, bueno, pues. Y happy, feliz, pues sí, no, como te decía. Y eso es un punto que a mí me interesa mucho, a pesar de que eso no es gramática, es lexicología. También lexicografía, por cierto. Claro. Pero no es sintaxis, sin embargo, es lengua, y por eso me interesa. Y a nivel sintáctico, hay autores que han estudiado, por ejemplo, lo que llaman en inglés insubordination, la insubordinación, no sé si se dice así en español, sí. O por ejemplo en español cuando decimos que te digo que te calles, sí. Que es una oración que teoría es subordinada, pero que se usa como independientemente. Claro, en inglés se usa mucho el término root sentence para las oraciones que no se pueden subordinar. Sí. Claro. Yo tengo impreso ahora un libro sobre la exclamación. Y bueno, es un libro, en realidad yo he hecho un estado de la cuestión y he juntado una serie de artículos de especialistas y bueno, creo que puede ser interesante. La insubordinación es un aspecto esencial de la emoción, de expresar emociones. Igual que las interjecciones también. Claro, las interjecciones, por supuesto.
Dices tú en tu artículo sobre la vergüenza que el estudio de las emociones se ha convertido en una rama de la lexicología sumamente pujante que presenta además muy notorias relaciones con la psicología y la antropología. ¿Podrías también ahondar un poco más en este aspecto? Bueno, yo creo que los psicólogos y los antropólogos tiran de lados opuestos de la misma cuerda, por así decirlo. Se critica a veces a los psicólogos por su etnocentrismo, es decir, el psicólogo cree que las emociones que descubre en una lengua son universales, no tiene por qué ser así, ¿no? Los antropólogos, por el contrario, relativizan y piensan que, bueno, que la emoción está asociada a la cultura. Yo me encuentro más cerca de estos últimos que de los primeros. Yo creo que tú piensas con las palabras que te da tu lengua y también tu cultura, y que no tienen por qué ser las mismas o coincidir exactamente lo que llamaba antes un rango, ¿verdad? O un radio de acción de cada palabra. Y no tenemos que irnos a las lenguas de la Polinesia, en las lenguas extrañas, para ver esto. En nuestra propia lengua encontramos lo mismo, o comparar lenguas europeas cercanas, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice en inglés cariño? Pues yo no lo sé. Cariño no es amor, es fondness, tampoco es eso, ¿verdad? A ver, le tengo mucho cariño. No, I feel great affection for him or something. Great affection no es parecido, Claro, y me despierta mucho cariño. ¿Cómo decimos eso en inglés? No sé cómo se dice. Yo creo que piensas con las palabras que te da tu lengua y con, iba a decir los sentimientos, pero no, las palabras están asociadas a un contenido. Por lo tanto, ese contenido es en parte cultural. Claro. Y es mental, obviamente, pero eso, como tú sabes, ha dicho tantas veces, ¿no? Hay palabras que expresan emoción que son intraducibles. Sí. Y si son intraducibles, no pueden ser primitivos psicológicos, no puede ser así. Si es tan difícil traducir una palabra común que expresa emoción, por ejemplo, a ver, ¿cómo se traduce en inglés? Me cae bien, María me cae bien. Yo qué sé cómo se dice eso, no es fácil. I like her. Claro, sí. Lo es. Y pasa con todas, insisto en que no tienes que fijarte en, si te fijas en los ejemplos clásicos, el ejemplo del, creo que es amae en japonés, ¿verdad? Amae. ¿Verdad? ¿Verdad que es un término dificilísimo de traducir, que es una sensación de dependencia de una persona por el hecho de que sientas la obligación de ser protegido, algo muy complicado. Pero digo, que lo que yo quiero decirte es que no hay que irse al japonés ni a las lenguas proinésicas, es que en tu propia lengua encuentras palabras dificilísimas de traducir y en la lengua vecina, poníamos el ejemplo del inglés, ¿no? Sí, por eso, bueno, esto tiene que ver con una de las preguntas que había preparado. Entonces, ¿significa esto que la lengua, en cierta manera, determina las emociones que sentimos o tal vez las sentimos igualmente aunque no haya un nombre para designarlas? Buena pregunta. Yo creo que podemos sentir muchas emociones que no podemos expresar o que no sabemos expresar. Las sentimos igual que podemos sentir lo que sienten los japoneses cuando acuden a esta emoción tan rara que es amae, ¿verdad? Amae. Pues igual pueden sentir, las lenguas en las que no existe equivalente de cariño, pueden sentir esa misma emoción. De modo que yo creo que una cosa es que sientas la emoción y que no sepas expresarla. Por eso se dice que los poetas no son los que sienten más ni mejor, son los que saben expresar mejor aquello que sentimos todos. Sí. Todos. Pero tu lengua, cada lengua nos da términos acuñados y por lo tanto lexicalizados que cubren más o menos, como decía antes, en un ámbito, en un rango, que en otras lenguas pueden equivaler a emociones distintas, totalmente distintas. Como te decía antes, yo no creo que love tenga 5 o 6 acepciones o las que sean, ¿no? Que love es love y que nosotros lo fragmentamos. Fíjate que las acepciones de los diccionarios son como rebanaditas de significado, ¿verdad? Partimos la palabra en rebanadas, en rodajas o en lonchas, ¿no? Y yo sospecho un poco, cuando veo un diccionario cualquiera, una palabra, digo, en la acepción 4 no tendrá algo que ver con la 1 o la 6, no será un caso particular de la En realidad 3. Todas tienen que ver, ¿no? Todas tienen que ver, ¿no? Y por eso yo estoy más cerca de la actitud de los lexicólogos, ¿no? que intentan caracterizar el significado y no siempre trocearlo en rebanaditas, ¿no? Ajá. Hay un gramático holandés que ha escrito mucho sobre el lenguaje de las emociones, Ad Follen, y él hace la diferencia entre la expresión directa de las emociones, por ejemplo, lo que hacemos con las interjecciones, cuando decimos ay o puaj o yuck, yummy en inglés, y la conceptualización de las emociones, o sea, cuando decimos hoy estoy contento, hoy estoy feliz, o te amo, o lo que sea. En este último proceso estaría mediando la cognición, pero en el primero no. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Estás de acuerdo con esta diferenciación? Estoy bastante de acuerdo y yo creo que las interjecciones
Bueno, existen en todas las lenguas y están convencionalizadas, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Claro, porque cambian. Y hay emociones que se expresan a través de interjecciones y otras que no. Sí. Yo creo que no hay ninguna emoción para decir, no sé, te amo, por ejemplo. Una interjección. Una interjección, perdón, Sí. una interjección para Sí. decir, me parece que no. En cambio, para decir que sorprendido estoy, sí, que en casi todas las lenguas tienen. A mí me gustaba mucho una definición que no recuerdo de quién es, la leí hace tiempo, que decía, las interjecciones son gestos verbales. Claro. Y no me gustó mucho porque, efectivamente, los gestos, primero los gestos están vinculados al momento y al lugar. Tienen, como se dice en lingüística, valor ilocutivo, ¿verdad? O sea, Claro. no pueden desligarse del momento y del lugar. Y luego los gestos son convencionales. Los gestos cambian según la cultura. Supongo que algunos no, como el de dolor, por ejemplo, pero muchos son convencionales. Muchos sí, claro. Entonces me gusta mucho la idea de que las interjecciones son gestos verbales. Y por lo tanto no expresas con un gesto cualquier emoción posible, unas sí, otras no. Sí. Pero tampoco hay interjecciones para todo. No, y a pesar de ser expresadas directamente, según dice Follen, ¿no? Que es la expresión directa de la emoción, pero también cambian según la lengua, porque si a mí algo me duele, en español digo ay, pero en inglés digo ouch o au, o sea que en cierta manera también están condicionadas o determinadas por la Son pronunciación. convencionales, efectivamente, son convencionales, Sí. claro. Y fíjate que hay pocos diccionarios de interjecciones, eso es sospechoso. Hay uno muy bueno, que es el de Vicente García Diego, que se llama Diccionario de Voces Naturales, que es bastante antiguo, y luego se han hecho pocos. ¿Por qué se han hecho pocos? Yo creo que, bueno, es difícil. Yo creo que una de las razones es que las interjecciones se adaptan a distintos contextos con mucha facilidad, y entonces empiezas a hacer una lista de valores posibles y te salen demasiados, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero sería bueno hacer un diccionario actualizado de interjecciones del español. Yo tampoco tengo muy claro exactamente qué es una interjección. Sabes que hay límites difusos entre interjección y otras clases de palabras. Por ejemplo, pues un adverbio usado exclamativamente es una interjección o no. Y es, por ejemplo, ojalá. Ojalá está en la lista de interjecciones, ¿verdad? Sí. Ojalá se puede subordinar, ¿no? Pues puedes decir, un libro que ojalá te guste. Ojalá está dentro de la oración de relativo. Sí. Una interjección no aparece dentro de una relativa. No. Entonces, ¿qué pasa? Pues quizá no es una interjección, es un adverbio exclamativo. Claro, que expresa una cierta emoción. Que expresa una emoción, pero no es una interjección. Entonces, esos problemas de categorización, de dónde lo metes, bueno, es decir, todavía tenemos muchos problemas de ese tipo, ¿verdad? Todavía no sabemos categorizar los límites entre qué es una interjección y qué es un adverbio exclamativo, igual que las diferencias entre emoción y sensación son muy escurridizas. Sí, o sentimiento. O sentimiento, ¿no? Eso es complicado, ¿eh? Es uno de los problemas con los que nos hemos enfrentado en este estudio, ¿no? Bueno, o emotion and feelings. Claro, ¿es lo mismo? Claro. Sentimiento que emoción. Yo creo que hay un concepto general que es el de afección. Afección cubre sensaciones y emociones. Y muchas veces usamos las mismas palabras. Tú puedes decir, me duele aquí o me duele que hayas hecho tal cosa, ¿no? Claro. Metafóricamente. Metafóricamente, pero todo el tiempo, ¿no? Es curioso, en inglés usan feel para casi todo. En español se usa poco el verbo sentir. Usamos más notar, ¿verdad? Por ejemplo, I don't feel anything, es no noto nada. Notamos, notar. ¿Cómo se dice notar en inglés? No lo sé. ¿Cómo es notar? Bueno, note también se puede, pero ahí no viene, no. Noto que, siento que, ¿verdad? Sí. Y notar vale para el aspecto físico, sensorial, y el aspecto emotivo. Sí, que en inglés no, sería note ahí. Ya sabes que en inglés se usa mucho, bueno, en inglés y en la lingüística general, por cálculo del inglés, el término verbo psicológico, que es un término horrible. Es como si la psicología solo cubriera las emociones. Los verbos psicológicos supuestamente son los verbos de emoción. Bueno, la psicología abarca mucho más que las emociones, mucho más. Yo creo que sería mejor verbos de afección. Y nadie usa afección, nunca. No. Las afecciones cubren las sensaciones y los sentimientos. Ajá. Y a veces no, usamos las mismas palabras para los dos, para sensaciones y para sentimientos. Ese es un punto interesante, fíjate, no lo había pensado. En español, por cierto, siento es noto y también es oigo, ¿no? No te siento, se decía antes, es un término un poco arcaico, ¿verdad? Sí. O sea, sentir era percibir. Percibir, sí. Y la percepción puede ser sensorial, puede ser afectiva, puede ser de otro tipo, claro. Sí, incluso olfativa, también sientes el olor. Sensorial, sí, sí. Claro. Bueno, hay una cuestión muy interesante que expones en el artículo que hemos nombrado sobre la vergüenza, que plantea la posibilidad o no de saber verdaderamente lo que es una determinada emoción, que tiene un nombre, una lengua determinada, pero no en la nativa.
por ejemplo, la lengua nativa no tiene nombre, que lo hemos hablado ahora, ¿no? Pero sin haberla experimentado. O sea, la pregunta es si realmente podemos saber lo que es una emoción con solo leer su definición en el diccionario, si no la hemos experimentado en todo el sentido, física y culturalmente. ¿Crees que esto es posible o tal vez podamos decir que no lo entendemos si no lo hemos experimentado, por más que la definición del diccionario esté muy bien hecha? Claro. Muy buena pregunta, yo creo que es un problema filosófico de gran envergadura, claro. Sí. Ese problema no afecta solo a las emociones, la cuestión es si podemos comprender aquello que no percibimos por la experiencia, lo percibimos a través del análisis, ¿no? Es decir, pregunta, ¿solo puede saber qué es el vértigo el que ha tenido vértigo? No sé. Porque eso lo aplicas a todo, fíjate, también emociones negativas, ¿no? Pues, no sé, la mezquindad y en el sentido opuesto, la iluminación en el budismo. Yo no he experimentado la iluminación en el budismo. He leído algo y creo que sé lo que es, pero no lo he experimentado. Quiero decir que se dice que en ciencia solo se puede analizar aquello que es accesible a la observación. Entonces, por eso no se pueden analizar los sueños, se pueden analizar las descripciones verbales de los sueños. Claro, esto no lo decía sí. Miller, también lo dice Biesbiezka y otros. Los sueños no se pueden analizar porque no son accesibles a la observación. Cuando tú analizas un sueño, lo que estás analizando es la descripción verbal del sueño, analizas el lenguaje. Claro. Claro. De modo que el problema general, y que te digo que es filosófico, es si hay dos formas, que es verdad, hay dos formas de conocimiento. Una es la experimentación y otra es el análisis. Abres el diccionario, lees algo y hay muchos conceptos que no hemos experimentado jamás. Claro. Y sabemos que existen y que son así, ¿no? Tratas de entenderlo desde fuera, pero no puedes haberlos experimentado, no tienes por qué haberlos experimentado. Es que pasa mucho cuando se aprende una lengua extranjera. Bueno, un ejemplo que se me ocurre ahora es cuando yo vivía en Estados Unidos, que ellos tienen la medición de peso en pounds, o sea, en libras, y yo estoy acostumbrada a los kilos. Claro, entonces, claro. Hasta que no vivía allí y no me daba una idea de a qué equivalía, o sea, una persona que pesaba 120 libras, ¿qué tipo de persona es? Que no tenía la imagen de ese peso. Por más que yo lo leyera en el diccionario, una libra es equivalente a tantos, 400, no sé cuántos gramos, pues no tienes la idea verdadera de, o las mediciones de yard o ese otro tipo. La pregunta que hacías tiene que ver con cualquier cosa que sea perceptiva. Por ejemplo, los sabores. Imagínate que a ti te describen un sabor, pero tú no has probado, o sea, no lo has experimentado. ¿Puedes entenderlo? Únicamente que sea parecido a algo que ya has probado, ¿sí, no? Sí, si lo encuentras tal, por ejemplo, un sabor muy característico es el jengibre. Tiene un sabor, yo sabría reconocer el jengibre inmediatamente. No sé explicarlo, no sabría explicarlo y no sé si lograría que otra persona llegara a entender lo que es el jengibre. Pero es que si a mí me explican un sabor que yo jamás he percibido, he notado, seguramente no me haría idea. Podría poner un poquito de imaginación. Por eso los diccionarios tienen un trabajo tan complicado, ¿verdad?, de escribir cosas que los usuarios solo pueden percibir a través del análisis, no de la experiencia necesariamente. Sí. Bueno, algo hemos hablado de esto también, pero esta pregunta era sobre la universalidad de las emociones. Hay autores como Ekman que sostienen que hay un número determinado de emociones básicas comunes a todos los seres humanos y que por tanto en teoría deberían poder expresarse en todas las lenguas. Pero como ya hemos dicho, también sabemos que hay emociones como amai, japonés, o bueno, el mismo concepto de vergüenza ajena en español, que es muy difícil de traducir a otras lenguas. A mí me interesó este concepto, y sabes que escribí un artículo sobre vergüenza ajena, me interesó, me lo pidieron para una revista que tenía un número monográfico sobre emociones, y pensé que era buena idea porque es un concepto muy raro. Es decir, muy raro, no es un concepto, es un concepto asociado a la lengua y a la cultura. Lo tienen todos los países hispanohablantes, todos. Todos. En cambio, intenta explicarle a un alemán lo que es vergüenza ajena, le parece difícil. Fíjate que lo curioso de la vergüenza ajena es que alguien siente vergüenza ajena, alguien que desconoces. No tienes por qué conocer. Y tú sientes vergüenza ajena en relación con lo que esa persona hace, solo si percibes que esa persona tiene algún vínculo contigo.
Y ese vínculo puede ser del tipo que sea, puede ser profesional o puede ser... Bueno, o humano. Humano. Porque ser un ser humano y te da vergüenza que sea un ser humano. Pero si no hay ningún vínculo, entonces no. Sí, no. Entonces, claro, intenta explicar eso a una persona que hable otra lengua o que pertenezca a otra cultura. Es un concepto muy raro. Entonces, ¿se podría decir que la lengua, en cierta manera, determina las emociones que sentimos? Porque yo creo que las codifica. No las codifica. Y las codifica de manera distinta. Sentimos todos sentimos igual porque somos seres humanos y somos seres pensantes que son capaces de conceptualizar y de sentir y de expresar y de vivir. Pero las lenguas codifican, por lo tanto, acuñan términos y, como decía antes, los términos que acuñan son muy diferentes y cubren un rango mayor o menor. Y estudiar el léxico de las emociones para mí es penetrar en ese rango. Es decir, una palabra, hay una lengua, dice Bietrika, en la que la palabra vergüenza cubre el temor. En español no es así. No es así, pero hay lenguas en las que sí, creo que australiana, pero no es así. Pero es que vergüenza viene de verecundia y verecundia está formada sobre vereor, que es temer, temor reverencial. O sea que en la etimología sí que hay, quiero decir, ese rango al que me refería antes, cubierto por la emoción, cambia según la propia historia de la lengua. Claro. Eso no se ha estudiado, pero sería muy interesante verlo si las palabras que actualmente expresan emociones tenían el mismo significado. Hace unos pocos siglos. Claro. Y después a lo mejor se han desarrollado diferentes según la cultura y según la forma de sentir de ese grupo social, ¿no? Claro. Porque también, bueno, hemos hablado aquí antes de este país, por ejemplo, Corea, donde se supone que cuando se murió el emperador, no sé, o este hombre de gran poder, pues todo el mundo llorando, eran millones de personas llorando en la calle, y entonces se supone en su cultura que eso es lo que tienes que hacer, esa es la forma de sentir, aunque a lo mejor esas personas no lo sentían interiormente, pero eso es lo que se esperaba en la cultura, que el tipo de emoción que había que manifestar, se sienta o no se sienta. ¿Te acuerdas de lo que eran las plañideras, que eran personas que cobraban por llorar? Sí, las lloronas, sí, también se llaman lloronas, que iban a los velorios. Claro. Sí, entonces en este artículo sobre la vergüenza, tú dices que tendría más interés el estudio de las emociones si se descompusiesen en rasgos menores, tal vez formando grupos o haces, de forma que dos o más lenguas puedan compartir un conjunto mayor o menor de ellos. Quería decir que yo en esto estoy de acuerdo, porque que soluciona un poco el problema que tenemos cuando queremos analizar un discurso, un texto y ver, bueno, pero aquí esto, uy, es que es complicado, porque además, incluso en una sola lengua, clasificar una expresión como con una sola emoción básica es muy difícil, claro. Porque a veces lo que se está queriendo decir es mucho más complejo que una emoción como miedo o vergüenza, sino que hay muchos elementos. Claro. Esta es una actitud muy propia de los lingüistas, sí. y yo la comparto totalmente. Si tienes algo complejo, intenta reducirlo a nociones más simples. Sí. El fonema es un conjunto de rasgos, pero las funciones sintácticas, sujeto, objeto, son conjuntos de informaciones. Sí. Y unidades que pensábamos que eran como piezas o mazacotes, ¿verdad? O cosas indescomponibles, resulta que no, que se entienden mejor cuando se descomponen en elementos más pequeños. Casi todas las palabras llamadas funcionales o gramaticales se pueden descomponer. Entonces, la pregunta natural es, ¿se puede hacer lo mismo con las emociones? Bueno, Biersvika intentó algo parecido. A mí me parece que el conjunto de primitivos que usa es un concepto quizá demasiado simple, no lo sé, porque ya tiene bueno, malo, sentir, desear, esperar, y combina esas cosas, ¿no? Y yo no sé si de ahí sale todo, ahí me parece que faltan cosas, no lo sé, claro. Pero eso visto un poco desde fuera, ¿no? Pero la idea de que las emociones son conjuntos de informaciones más elementales es buena, yo creo que esa idea se puede aprovechar, y hay emociones simples y emociones complejas, las simples no hay que aprender a tenerlas. El miedo es una emoción natural, instintiva. La vergüenza es una emoción muy complicada. Claro. Uno aprende a tener vergüenza. Los niños aprenden a tener vergüenza. O sea, se desarrolla con el tiempo. Y hay estudios, yo estudié un poco la vergüenza, como sabes, y vi que había trabajos sobre a qué edades, según la cultura y el país,
Los niños empezaban a avergonzarse. Bueno, se aprende a tener vergüenza, pero no se aprende a estar alegre ni se aprende a tener miedo. Claro, esto es lo que dices también en tu artículo, que la vergüenza es una noción cultural, en el sentido más amplio del término, a diferencia de otras emociones como el miedo, la alegría o la sorpresa. Exacto. Porque se aprende. Claro, no solamente es cultural, sino yo diría más, yo diría que es moral. La vergüenza está asociada al concepto del honor, que es un concepto moral. Ya sabes que la vergüenza es una emoción muy especial, porque bastantes lenguas tienen una sola palabra, vergüenza, que cubre lo que en inglés y otras lenguas son dos. En inglés es shame y es embarrassment. Ahora, si lo ves en inglés, shame no tiene nada que ver con embarrassment, completamente distinto. En español es la misma palabra. Y pasas de una noción a la otra, y eso me pareció muy sorprendente. Yo estudié, esa es la razón por la que estudié esta emoción, ¿no? Pero fíjate que no solamente vergüenza tiene los dos sentidos, shame y embarrassment, sino que avergonzado también tiene los dos, y avergonzarse también tiene los dos, ¿no? Por ejemplo. Y vergonzoso tiene los dos. Vergonzoso tiene los dos, es muy sorprendente. Y en español tenemos situación embarazosa, pero no decimos embarazarse, es otra cosa. Bueno, existe el embarazo es algo parecido al embarrassment, se parece un poco. Sí, aunque casi no se usa. No se usa, y cuando hablas de embarazo, culta, pues ya estás pensando en estar encinta, digamos. Bueno, entonces, ¿se podría decir que hay lenguas y culturas que son más emocionales que otras? Yo creo que hay convenciones sociales que favorecen el carácter expansivo de los hablantes. Eso sí, claro. De hecho, fíjate que la palabra inglesa emotional es negativa. Sí, es negativa. Entonces, hay un factor emocional. Uy, mala cosa, esto es muy curioso, ¿verdad? Como decían, this is emotional, ¿no? O this emotional factor. Muy delicado. ¿Verdad? Qué sorprendente que el adjetivo emocional sea negativo, esté valorado negativamente. O la idea de esconder las propias emociones, que en muchas culturas, como sabes, pues es una convención social que se valora mucho. Y otras no, otras culturas pues favorecen una actitud más expansiva. De modo que esos son factores sociales, pero yo no creo que la lengua en sí misma codifique todo esto, sino que hay normas sociales de comportamiento, relación con los demás que favorecen o al contrario, o inhiben esa actitud. Pero entonces, en teoría, podríamos decir que en español, como somos más abiertos a expresar emociones, ¿tendríamos un vocabulario más rico para expresarlas que otras culturas que son más reprimidas? Yo creo que no, lo que tenemos es más facilidad para expresarlas, pero las emociones son las mismas, y el número de emociones y todo. Y las expresiones... Lo que pasa es que hay emociones que se interiorizan y otras se exteriorizan más fácilmente. El verbo exteriorizar es muy curioso, va con emociones, no se exteriorizan otras cosas, y estos pensamientos también, es un verbo muy bonito, exteriorizar, tiene como complemento. Claro, como que la emoción es algo interno y entonces, claro, la expresamos, la exteriorizamos. ¿Sabes que hay lenguas, y creo que esto lo cuentan, no recuerdo si era Biersvik o otra persona, no recuerdo ahora mismo, que no tienen la palabra emoción? Sí, hay lenguas que no la tienen. ¿Sabes cómo dicen? Dicen adentro. Y que en español decimos mis adentros, ¿no? Y es algo parecido, ¿no? Emoción es el adentro. O el tuétano. Es lo que está dentro, ¿no? Me parece que está muy bien. No tienes la palabra emoción, pero usas el interior como sustituto y está perfecto. Sí. Muy bien. A ver, en una fase anterior de nuestro proyecto, nuestro grupo se dedicó a estudiar la función evaluativa del lenguaje, o sea, evaluation en inglés, lo que se llama también stance, o bueno, hay teorías como appraisal theory, que también, esta es una teoría lingüística, pero hay una teoría psicológica de appraisal, que en realidad es como básica para el estudio de las emociones en psicología. Y debido entonces a la fuerte conexión entre evaluación y emoción, fue que posteriormente decidimos extender el proyecto a estudiar la función emotiva, expresiva del lenguaje. Entonces, ¿cómo ves tú esta conexión? ¿Crees que evaluación y emoción van siempre de la mano? ¿Es una la causa de la otra? ¿Puede haber emoción sin evaluación y evaluación sin emoción? No lo he pensado nunca. Yo sé que existe la appraisal theory, no sé bien qué es, sé que existe. Supongo que te refieres a la forma de, cuando dices evaluación, los aspectos lingüísticos que muestran la valoración positiva o negativa. Claro, es que uno al expresar una emoción se supone que básicamente lo que hace primero es una evaluación. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, y expreso mi emoción. Claro.
Entonces, claro... Pues eso está modalizado. Los diminutivos, apreciativos, todos estos son formas de evaluación que en español, como sabes, son importantísimos. Sí, claro. Y es muy sorprendente que en otras lenguas, cuando hablas o hablamos otras lenguas, yo noto la necesidad de usar diminutivos y no puedo porque no se usan. Porque no se usan. Tienes que meter los diminutivos. Bueno, y en América más, en español americano muchos más diminutivos que el español europeo. Sí. Efectivamente, bueno, eso es parte, si no lo entiendo mal, es parte de la modalidad. La modalidad es un campo muy amplio que cubre lo que llamas la appraisal, la evaluación o la valoración, ¿no? Yo lo que pasa es que hasta ahora lo que veo es que en toda expresión de emoción hay una evaluación subyacente, ¿no? Porque yo digo, estoy feliz, estoy contento, siempre estoy evaluando, estoy diciendo esto me gusta, no me gusta, es bueno, es malo. Pero no necesariamente toda expresión evaluativa tiene que ser emotiva, ¿no? Porque tú puedes evaluar objetivamente, esta mesa tiene 3 metros, eso es una evaluación también, y eso no le veo nada de emoción. Yo leí hace tiempo que cualquier, a ver si no recuerdo el autor en este momento, cualquier expresión que comunique una emoción puede tener dos interpretaciones, una lectura expresiva y otra comunicativa. Si es, por ejemplo, me duele la cabeza, pues estás diciendo... ahí, o sea, pues estás diciendo, expresando tu sensación, ¿no? Pero a la vez estás comunicando a otra persona que te duele la cabeza y puede estar sugiriendo algo, quizá pidiendo un calmante o lo que sea, ¿no? Como decía antes, no tenemos interjecciones para todo. Claro. Y las interjecciones están, claro, son muchas, pero al mismo tiempo están limitadas a unas cuantas cosas: la sorpresa, el asombro, la alegría, la tristeza. Es que no son tantas, es que, y esas se combinan. No hay interjecciones para todo. Muchas veces usamos la propia descripción de lo que nos ocurre con valor expresivo, es decir, para decir esto es lo que pasa. Bueno, hay teorías que dicen que el lenguaje surgió por eso, por la necesidad de expresar emociones, ¿no? Y empezamos con interjecciones y después ya pues, se fue complicando y se fue haciendo una cosa más compleja para expresar sentimientos y conceptos más complejos que la emoción del momento. Eso es muy polémico porque claro, la recursividad no sale solo de ahí. La recursividad es una propiedad sintáctica muy complicada y la riqueza de la sintaxis no surge de una simple expansión de las interjecciones, y eso es la gran cuestión, efectivamente. Bueno, otra pregunta que yo quería hacerte sobre, como sé que tú has trabajado en compilación de diccionarios, estás en la Real Academia, entonces cuando creáis los diccionarios en la Academia Española, ¿tenéis en cuenta los académicos la valencia y el valor emotivo de las palabras que definen dentro del mismo? ¿Se tiene en cuenta la valencia objetiva de las palabras? Es decir, bueno, amor en teoría tiene valencia positiva, aunque se podría usar de una forma muy negativa, pero... ¿tenéis en cuenta solo esa valencia objetiva o también tenéis en cuenta el contexto según el que sean usados? Definir emociones y definir es muy complicado en general y emociones en particular. Lo que notas cuando miras cualquier palabra que expresa emoción es que la definición no te satisface. Casi siempre. Tenía anotado por aquí antes porque pensaba que podría salir, pero no he encontrado ahora mismo la definición del diccionario de alguna palabra. Sí, aquí la tengo. Mira, diccionario de 2014 dice alegría, o sea, la última edición. Alegría, sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Se queda corto. Se queda corto. No, pero es que se queda corto esta definición y casi todas. Ahora, intenta mejorarlo. No es fácil, es decir, que, claro, criticar diccionarios es muy fácil, hacer definiciones es mucho más difícil. Lo que sí quiero decirte es que definir emociones en términos, claro, lexicográficos es especialmente difícil, por eso que decíamos antes, por ese cruce entre entre transmitir la sensación que va asociada, que es un conocimiento de tipo experiencial, ¿no? Y describir objetivamente el valor de una palabra, el contenido de una palabra. Entonces, abres el diccionario, buscas un nombre de emoción, lees la definición y te suele saber a poco, ¿no? Que es muy difícil, como dices entonces, tú. Y claro, y tener en cuenta todos los contextos en los que se podría usar con sus matices, pues sería imposible. O sea que... Estaría muy bien que se hicieran diccionarios. Bueno, hay un diccionario de emociones, ¿verdad?, el que hizo José Antonio Marina hace unos años.
Sí, bueno, hay varios diccionarios y glosarios, claro, también circulan por internet, claro, algunos más completos. Claro. Yo creo que había que introducir verbos, nombres, adjetivos, adverbios, todo, ¿no? Y Sí. con ejemplos de textos y con varias... Sería muy interesante hacer un diccionario completo, es decir, un diccionario con... En las emociones todo es cuestión de matices. Bueno, en la lengua todo es sutil, en la lengua todo es sutil, las emociones mucho más, ¿no? Aparcar esto a lo que yo me refería antes de el rango de una palabra de emoción, es decir, si cubre más o cubre menos en comparación con otra lengua, ¿no? Que es un problema complicado. Yo no estoy seguro de que eso sean, como decía antes, acepciones de la palabra, ¿no? Pero lexicográficamente hay pocas salidas, pocas soluciones. Sí. Otra pregunta que quería hacerte es la relación entre jurar, decir malas palabras, y la emoción. ¿Crees tú que este repertorio léxico particular se debería enseñar también cuando se enseña una lengua extranjera? ¿Es importante o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Se dice, a ver si recuerdo cómo era, que cuando uno aprende otras lenguas, incluso llega a dominarlas, Sí. hay 3 cosas que solo puede hacer en su lengua nativa, que son jurar, Sí. Rezar y contar. Sí, Las otras, contar, y contar. Sí. Las otras las hace en las demás lenguas, pero rezar, jurar y contar, bueno, maldecir, quiero decir, Sí. tiene que ser la lengua. Los tacos salen de la lengua, en tu lengua en tu nativa. lengua, salen de muy adentro, ¿verdad? Sí. Y no se pueden traducir. Por Cuando eso. traduces pierdes algo. Y yo he intentado otras veces, que decía, algunas veces usar expresiones de este tipo en otras lenguas, y no, es que no me sale, no puedes. No, y además eres visto por los nativos como, no, es que no te lo permiten, porque no lo ven, de eso habla Jean-Marc Dival, se pronuncia su apellido, porque él también ha estudiado lo de lenguaje y emoción, y hay tiene un libro que se llama Multilingual Emotions, emociones multilingüales, y él dice que él, a pesar de, por ejemplo, cuando estuvo en España, da el ejemplo de España, que él se esforzó mucho en estudiar español, y él veía que sus compañeros decían un taco, ¿no? Los españoles, y que él trataba de utilizarlo en el mismo entorno y en el mismo contexto que sus amigos, pero los amigos lo miraban, no, saliendo de ti pues no queda bien. O sea, eso tiene que ver con eso que decíamos antes, el lenguaje de las emociones todo es útil. Yo creo que nos faltan descripciones finas, en inglés se dice, se usa mucho la palabra fine-grained. Fine-grained, descripciones finas que hilen fino sobre los límites entre emociones. Eso no lo tenemos. Hay un ejemplo que no recuerdo mal, no sé si es parece que es de Bierzica también. La diferencia entre aterrorizarse y horrorizarse, que parece que es lo mismo. Ella dice, hay una diferencia tremenda, yo estoy bastante de acuerdo. Estoy aterrorizado y estoy horrorizado no es lo mismo, porque estoy aterrorizado, eres tú. Bueno, en 2 casos tú experimentas el terror o el horror, pero estás horrorizado por lo que ocurre fuera de ti y estás aterrorizado por algo que te ocurre a ti mismo. ¿No? Entonces, ella distingue entre víctima y experimentador. El experimentador eres tú en los 2 casos, pero la víctima no. Y es una diferencia muy sutil, pero todo el mundo la entiende, ¿verdad? Uno está horrorizado por lo que pasa ahí afuera y está aterrorizado porque tú sientes un terror. Eso no está en los diccionarios. No. Deberíamos hacer descripciones del léxico de las emociones más sutiles. Pues bueno, mira, es un proyecto que podemos empezar. Más finas, y entonces empezar por las palabras más comunes y ver por qué no son intercambiables. En la lengua apenas hay sinónimos. La lengua no regala nada. Es verdad. No regala nada. Si hay 2 palabras, es que cada una tiene su matiz y hay que buscarlo. Me gusta mucho la palabra hurgar. Hay que hurgar en las palabras, porque esconden secretos. Hay que mirarlas. Sí, bueno, y en cuanto a las malas palabras, pues yo sí creo que es importante aprenderlas, porque cuando forma parte de la cultura, o sea que tú cuando vas y estás en esa cultura, pues es bueno entender las que usan las malas palabras. No sé si en realidad están mal llamadas malas palabras porque tienen su función y realizan actos ilocucionarios que es importante, yo creo, conocer, y por eso, y que forman parte del repertorio emocional, porque generalmente se usan expresando alguna emoción negativa o incluso positiva. Cuesta mucho aprenderlas porque te salen las de tu propia lengua. Yo te comparaba antes como contar en una lengua extranjera, es muy difícil. Una cuenta rápida te sale en tu propia lengua, ¿no? No se te ocurre hacerla en otra. Bueno, y la relación entre humor verbal y emoción, ¿crees
¿Crees tú que hay alguna relación? ¿Crees que es fundamental el conocimiento del humor de una determinada cultura para entender sus emociones? Pues no lo he pensado nunca, pero el humor es un aspecto esencial de la vida. Yo leí hace poco, a ver si sé reproducirlo, decía que, no recuerdo quién, decía que el humor es esencial en la vida, igual que la imaginación es esencial en la vida. Dice, a ver si recuerdo bien, la imaginación es imprescindible en la vida, porque nos redime de lo que nunca seremos. El humor es imprescindible en la vida porque nos congracia con lo que somos. Y entonces, y yo estoy bastante de acuerdo, el humor es una forma de congraciarse con lo que uno es decir, aceptar las cosas como son. Entonces, es una emoción, bueno, el solo hecho de aceptar que algo es como es y verlo con cierto humor te permite, pues superar momentos de gran, incluso a veces dramatismo, ¿verdad? Salir adelante de situaciones muy penosas. Todo se puede ver con cierto humor en ciertos momentos y en determinadas circunstancias, ¿no? Pero esa distinción a mí siempre, cuando la leí me gustó mucho, ¿no? La imaginación es lo que te redime de lo que nunca serás y el humor es lo que te congracia con lo que eres, te permite aceptarte a ti mismo. No, y también eso te hace ver la idiosincrasia de una cultura, ¿no? Por ejemplo, el tipo de humor que usan los británicos, esa flema, la ironía, etcétera, pues muestra su forma de expresar emociones también, creo yo, distinta a lo mejor. El humor británico es muy difícil. Sabes que los británicos juegan siempre con un doble plano. Claro, o sea, con el understatement. Exacto, y entonces hay que captarlo. Y si no sabes captarlo, estás perdido porque no puedes vivir allí. Por eso también te ayuda a entender su forma de expresarse, sus emociones. Claro, yo hablaba hace unos años con una colega que vive allí muchísimo tiempo y no es británica. Me decía que lo que más le costaba de todo era entender el sentido del humor británico cuando te lanzan algo y te están diciendo eso y otra cosa y algo más y captar eso es muy complicado. A lo mejor existen cursos, pero no sé si existen, debería existir cursos para captar eso, ¿no? Por eso es tan complicado aprender una lengua, porque no es solo la gramática y la sintaxis, es todo lo que va con ella y todos los significados que van. Y por eso yo como pragmatista pues creo que la pragmática es muy importante. Por cierto, en Argentina se hacen más juegos verbales que en España, me parece a mí. Se juega más con las palabras. ¿Sí? Sí, yo creo que ¿Te está muy bien. parece? Sí, yo creo que sí. Es un tipo distinto de humor. El español es diferente, o sea, tú, a pesar de que se habla la misma lengua, pues claro, es otra concepción, ¿no? Y bueno, lo notará cualquiera que vea, por ejemplo, una película de Ricardo Darín. Hay que conocer un poco la cultura para entender, si no a lo mejor no te hace gracia, bueno, como nos pasa con todas las culturas. Yo recuerdo una película de Ricardo Darín que fui a ver aquí en España, que a la entrada repartían, es la única vez que me ha pasado en la vida, repartían un glosario con todas las palabras, y muchas de ellas malas palabas, ¿no? Argentina, por ejemplo, boludo, gilipollas. Esa es una de ellas, y fue muy graciosa, pero claro, porque ellos, yo creo que bien pensado, que si no, no se iba a entender el humor, ni se iba a entender bien yo no estoy seguro de que haya que hacer eso, hay que acostumbrarse, hay que ampliar un poco el léxico propio, hay que fijarse en cómo hablan los demás y empezar a aprender un poquito de la forma de hablar de los demás, igual que aceptamos la forma de pensar y de ser y de sentir de los demás. ¿No? La cultura léxica de los hispanohablantes debería ser, bueno, de los españoles en particular, pues un poquito más amplia, es decir, que hay muchas formas de decir las cosas, el léxico es riquísimo y hay que saber que otra persona puede usar palabras que tú no usas y reconocerlas y saber lo que está diciendo con ellas. Claro. Es así. Bueno, ¿crees tú que hay una conexión entre la forma en que expresamos lingüísticamente las emociones y la llamada inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es lo que antes se llamaba empatía. Me parece que es tiene lo mismo, mucho que ver con la empatía, efectivamente. Claro, entonces... claro. Y la empatía no es, quiero decir, la empatía es una forma de ser y de comportarse con los demás, ¿no? Yo creo que no tiene consecuencias lingüísticas, pero sí consecuencias comunicativas. Hay gente empática y hay gente que no lo es en absoluto, ¿no? Y gente que no es capaz de ponerse a pensar en los demás. ¿Pero se refleja eso en la lengua o no? Yo no estoy tan seguro. ¿No? La forma de ser, sin duda, y en las costumbres, por supuesto. Hace 20, 30 años, quizá más, hubo una campaña en la televisión, una campaña
que decía simplemente, el eslogan era, piensa en los demás. Nada más que eso. Claro, sí. Nada más que eso. Y bueno, eso es la empatía, es ponerte en la piel de los demás, es decir, qué le pasará a este o cómo estará. Antes, cuando estábamos tomando un café en el bar, mencionábamos que en España parece importar muy poco si los demás están molestos porque yo haga ruido, porque, es decir, el ruido, por ejemplo, no se controla, ¿no? Cuando en otros países, como sabes... muy importante. Bueno, eso es empatía también, el hecho de pensar, bueno, lo que estoy haciendo ahora podrá molestar a esa otra persona, ¿no? Pues yo no he visto, más que en España, que una persona... un conductor tire una bolsa de patatas por la ventana, ¿no? Sí. En ningún otro país lo he visto, ¿no? La idea de pensar que lo que tú haces afecta a los demás no es lingüística, es la vida misma, pero la empatía es una parte de eso. De esa pero actitud. hay incluso tratados de business, ¿no? de negocios, donde te explican formas de expresar los sentimientos y lo que le tienes que decir a un compañero de trabajo, que son más, digamos, más eficientes, ¿no? Pero son expresiones y formas que demuestran que tú, en teoría, tienes más inteligencia emocional porque sabes gestionar las emociones. Yo tenía un amigo, un colega, que murió hace unos años, y cuando hablaba conmigo de cualquier cosa, de cualquier tema de trabajo, empezaba siempre, como tú sabes. A lo mejor yo no sabía que yo me iba a decir, bueno, es pero una manera siempre empezaba diciendo como tú sabes, era una forma de empatía. De hacerte ver que sí, ¿no? Que te considera un conocedor de... No era cierto que yo supiera aquello en absoluto. Son estrategias lingüísticas que se pueden utilizar, ¿no? Y bueno, por eso nosotros queríamos también ver si podíamos relacionar una cosa con la otra. Y bueno, finalmente, porque tenemos muy poco tiempo ya... ¿qué le recomendarías a un estudiante o a un investigador que quisiera ahondar en este tema de la relación entre lenguaje y emoción? ¿Qué pasos deberían seguirse en el futuro según tu criterio? Bueno, no sé, yo te decía antes, yo no soy especialista en el lenguaje de las emociones, yo soy lingüista, gramático, me interesa la lexicología, pero no soy especialista en esto. Yo creo que en lingüística, como en otros aspectos de la vida, hay que aprender a observar. No hay cursos para observar. No dices, voy a hacer un curso de 2 horas o de 10 horas y aprende a observar. No, es que las cosas no van así. Aprender a observar es muy importante, lleva años. Pero en la lengua, decíamos antes, todos son matices, todo es sutil. Y hay que percibir las pequeñas cosas. Es decir, la lengua nos transmite todo el tiempo cabos de los que tirar. Y hay que aprender a tirar de ellos. Podemos hacer observaciones interesantes sobre cosas que nunca se habían visto y son cuestiones cotidianas, ¿no? Es decir, si uno adquiere esa capacidad para observar, puede acercarse a su propia lengua y a otra lengua nueva con un espíritu muy diferente del que es más habitual. Claro. Yo creo que recomendaría eso, fijarse en los sutiles, los pequeños detalles, y tratar de verlos en la otra lengua, por supuesto. Sí. Bueno, pues muy bien, hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber venido, por estar con nosotros, por prestarnos parte de tu valioso tiempo. Ha sido un verdadero gusto. También para mí. Muchas gracias, Laura. Ojalá que podamos verte por aquí seguido. Muchas gracias. Bueno, termina entonces esta parte extra del módulo sobre lenguaje, el módulo sobre gramática y emoción de nuestro MOOC. Hasta luego.